Interesante, esperando que les haya servido estas primeras lecciones de este estudio bíblico ilustrado, escuchando la voz de Dios. Nuestro único anhelo es de poder mostrarle a usted el amor de Dios, mostrarle a usted los principios, las enseñanzas que Dios tiene para nosotros a través de este maravilloso libro llamado la Biblia. Así que bienvenidos a nuestro material número 5, ya escuchando la voz de Dios para que podamos aprender más. Hoy un tema más interesante, un tema que involucra mucho meditación, reflexión en el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a conocer este estudio denominado Fe, Arrepentimiento y Confesión. Tres ingredientes importantes que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual, porque el espíritu tiene que crecer, el espíritu tiene que alimentarse. No podemos alimentarnos de tradiciones humanas, de tradiciones paganas, de cosas del mundo, no, tenemos que alimentarnos. La misma Biblia dice, la fe viene por el oír, el estudiar, el de investigar su santa palabra de Dios. Así que amigos, vamos a ver cuán importante es en nuestra vida la fe, el arrepentimiento y la confesión. Tres cosas importantes para la salvación, para poder entender que no somos perfectos y que necesitamos a Jesús. Dentro de este conocimiento, queridos amigos, necesitamos la gracia. Gracia de Dios. La misma Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obra. Nada de lo que el ser humano haga, ya se estipule o aprenda o se prive, va a lograr ir al cielo. Nadie va por obra. La gracia de Dios es igual a base de la salvación. Es decir, si queremos ir al cielo, el único que merece la honra y la gloria es Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz. Dentro de este proceso está la fe. En primer lugar, que la fe significa confianza. Gracia es la base, ¿ya? Fe es confiar en Dios. Confiar en un ser supremo, confiar en alguien que creó el mundo. ¿Cómo puede ser hoy día que muchos crean que el sol se creó solo o fue creado por el Big Bang, por una explosión? Las aves, los árboles, el aire, el oxígeno. Bueno, hay cosas que se necesitan cuestionarse bíblicamente, no humanamente, no porque lo que dijo Darwin, que venimos evolucionando. Lo dijo Darwin, hay que creerle. No. Entonces la fe significa confiar en Dios. Es igual a medio para tomar posesión de la salvación. La misma Biblia dice, sin fe es imposible, ¿cierto?, ser galardonado o agradar a Dios. Hay gente que no cree en Dios. Tremendo. Tremendo poder pensar de no creer en Dios. Vemos que también arrepentimiento. Hay gente que dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? Bueno, arrepentimiento es igual a tristeza por haber cometido pecado y decisión de abandonarlo. Arrepentirse hay que reconocer que lo hicimos mal, no estuvo bien. El adulterio, el matar, el robar, el mentir, muchos otros pecados. Chismear, calumniar, robar, adorar ídolos, transgredir el día del Señor, hablar falso testimonio, etcétera, etcétera. Si yo he hecho algo malo, en mí tiene que haber arrepentimiento, que es igual a tristeza, pena, por el acto de pecado y tomar la decisión con la ayuda de Dios
de no volverlo a hacer. La confesión, que lamentablemente está muy mal enfocada de parte, ¿cierto?, de la Iglesia popular, de que tengamos que contarles nuestros pecados que hemos cometido a Dios, comentárselo a un hombre. Confesión es igual a reconocimiento de la culpa ante Dios y pedido de perdón. Yo no puedo pedirle perdón a un hombre o que el hombre me perdone, que sea intermediario para el perdón. No, si yo pequé, transgredí, hice algo que no correspondía, se lo hice a Dios. Por lo tanto, el que tiene que perdonarme es Dios. No existe, ¿cierto?, que un pecador perdone a otro pecador. Entonces la confesión es importante dentro de nuestra preparación para el reino de los cielos. La obediencia también es importante. La obediencia es el resultado de la salvación. Yo entiendo, comprendo, analizo, veo que Jesús es todo, que vino a este mundo siendo Dios, como dice Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, no escatimó ser igual a Dios, sino que vino a morir. Él sabía lo que iba a sufrir y lo hizo por nosotros, para que nosotros podamos ir al cielo. Ahora, ¿qué nos pide Dios? Obediencia a su ley, a su palabra, no a lo que digan los hombres, no a las tradiciones de los hombres. La palabra de Dios es clara, obediencia. Primera de Samuel, por ahí un capítulo que dice que a Dios le interesa más que la cordura, más que las carnes, los sacrificios. Dios pide obediencia. Muchos males emocionales o espirituales y hasta físicos tienen su origen en el sentimiento de culpa. El pecado tiene acción devastadora en la vida de cualquier persona. Es una realidad. Hay mucha gente que tiene enfermedades mentales, producto de su sentimiento de culpa, que no los ha dejado. Y muchos incluso llegan al suicidio, porque no han sido capaces de perdonarse, no han sido capaces de tener paz en su corazón por ciertos motivos, ya sean emocionales, espirituales o físicos. ¿Qué podemos hacer con el sentimiento de culpa? ¿Cómo librarnos de sus terribles consecuencias? Hoy día hay muchas enfermedades mentales, hay muchos desequilibrios mentales de seres humanos, de jóvenes, producto de la drogadicción, de estas drogas terribles que atacan y entorpecen su buen funcionamiento. Por eso, ¿qué podemos hacer con el sentimiento de culpa? ¿Cómo librarnos de esto? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Hemos visto que es importante la fe, importante el arrepentimiento y la confesión. ¿Qué es la fe y cuál es su importancia en la vida cristiana? ¿Qué es lo que es la fe? Según Romanos 11:1 y 6, Romanos 5:1 y Santiago 2:26. Me equivoqué en el primero, es Hebreos 11:1 y 6. Hebreos 11:1 y 6, Romanos 5:1 y Santiago 2:26. Hebreos 12:1 dice bien claro, la fe es estar seguro de lo que esperamos. En otras versiones dice la convicción de lo que no se ve. Y ciertos de lo que no vemos. Eso es fe, estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, el que cree que hay un Dios todopoderoso, soberano, que creó los cielos y la tierra, necesita creer que existe y que es recompensa a quienes le buscan. Clarito, clarito, clarito. Romanos 5:1. Así, habiendo sido justificado por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Y Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Qué les parece? Aquí entendemos entonces qué es lo que es fe. La fe, ¿ya?, es algo muy importante en nuestro desarrollo al cielo. Bien, ¿qué es la fe y cuál es su importancia en la vida cristiana? La fe es certeza. Ella agrada a Dios y produce paz. La fe sin obra es muerta. La fe es importante. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero nunca han leído la Biblia, no asisten a la iglesia regularmente, no practican lo que dice la Santa Biblia. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero muchos dicen a su manera, que es correcta, que es, no correcta, sino que es algo masificado, pero en cantidades. Miles creen en su manera, miles creen en Dios. Entonces, la fe, el arrepentimiento y la confesión son importantes, pero fe es certeza, estar seguro de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. ¿Cuál es el objetivo de la fe? ¿Por qué es necesario tener fe? Y no sentimentalismo, y no alegría momentánea. Fe es estar seguro de algo y de esperar algo aunque no lo vemos. Entonces dice, ¿qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la fe? Primera de Juan 5:4. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fe? Primera de Pedro 1:9. Así obtenéis el fin de vuestra fe. ¿Qué es lo que es? Que es vuestra salvación. Primera de Pedro 1:9. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fe? Primero, vencer al mundo. Porque con fe no podemos ir detrás de ídolos. Con fe no podemos confiar en los hombres. Con fe en el Señor sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No estamos en el mundo. No participamos de los días de tradiciones paganas mezcladas con religión, etcétera. Vamos apareciéndonos más al Señor. La misma Biblia dice que no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. No os améis al mundo, dice la Biblia, primera de Juan. Bueno, la fe, el fin de la fe es la salvación. Insisto, si tú no crees en los doctores, si tú no confías en los doctores, no vayas a ver al doctor. Si estás enfermo, apechuga ahí y ahí hasta que te le pase el dolor o te mueras con el dolor. No necesito ir al médico si yo no creo. ¿Correcto? Entonces lo mismo pasa con Dios. Si yo no creo en Dios, las personas se van a perder. Mucha gente atea, agnóstica, creen por no creer en Dios. Total, me muero y chao pescado. No, la muerte no es el fin del mundo. Todos los muertos resucitarán, dice San Juan 5, 28, 29. Pero unos saldrán a vida eterna y otros a condenación. Recibirán su pago. Entonces, el objetivo de la fe es vencer al mundo y el objetivo de la fe es nuestra salvación. ¿Cómo desarrollar la fe? Miren qué interesante lo que dice Romanos 10, 17. Así, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren creer en Dios, quieren aprender a confiar y nunca leen la Biblia, no conocen la Escritura. Tienen una Biblia en la casa pero no la usan. Leen cualquier otra cosa pero no leen la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Es decir, se va acrecentando, se va fundamentando, se va fortaleciendo. ¿Cómo?
a través de la palabra. La fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia es la que habla de Dios, no hay nada más. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, ¿ya? Y nos guía a toda verdad. Entonces, la Biblia se desarrolla leyéndola, no hojeándola, leyéndola, escudriñándola. No una vez al año. Ojalá todos los días pudiésemos leer la Biblia, leer pensamientos bíblicos, leer cosas de la Biblia. ¿Qué vino a hacer Jesús por nosotros en esta tierra? Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Otra condición para ir al cielo es arrepentirnos. Ya vimos la fe, ahora vamos a ver el arrepentimiento, que es importante, dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, porque no hay ninguno justo, sino a pecadores, para que se puedan arrepentir. ¿Se acuerdan lo que era arrepentimiento? Era reconocer el error, enmendarlo, pedir perdón, disculpa, y no volverlo a hacer, y no volver a hacerlo más. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista también: arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestros errores. Hay mucha gente que no ve que fumar, matar, envidiar, bailar, adulterar, muchas cosas, la gente no las ve mal. No las ve mal. Van a la iglesia un domingo y después, como dice el dicho, hacen muchas cosas que no corresponden. ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad, ¿de quién está hablando aquí? De Dios, de Cristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que ellos, llenos de bondad, nos guían al arrepentimiento. Dios es bondadoso. Dice otro texto por ahí, Deuteronomio: Dios es lento para la ira y grande misericordia. Entonces vemos aquí, ¿qué nos lleva al arrepentimiento? Nos lleva a la bondad de Dios. La bondad, el amor. Por eso el texto maravilloso: de tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí, querido amigo. Si estás realizando este material, viéndolo, abre tu corazón antes que sea demasiado tarde. ¿Qué hace el pecador arrepentido? Aquí hay algo interesante. ¿Ya? Salmos 38:18. Por tanto, confieso mi maldad y me entristece mi pecado, dijo el salmista. Salmos 38:18. ¿Qué hace el pecador cuando cree en Dios? Reconoce que Dios es todopoderoso, que Él vino a morir por nosotros. ¿Qué tengo que hacer ahora con todas mis cosas feas, malas? Tengo que arrepentirme y confesarlo al pastor, al sacerdote. No, nadie debería confesar los pecados frente a un hombre. Nadie. Eso no es visto bien por el Señor. Eso de San Juan 20:23 está mal torcido, está mal ejecutado, interpretado. La Biblia dice que el que confiesa los pecados a Jesús, Salmos 38:18, el confesar es únicamente con Dios. El Salmo 32 y el Salmo 51 es maravilloso. Hablan sobre el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9.
Pablo afirma que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros no necesitamos a María. María fue una mujer extraordinaria. Muchos hombres fueron extraordinarios, murieron por Cristo. Martín Lutero, Wilfred, Jerónimo, Cipriano, Valera, hombres que tradujeron la Biblia, hombres que hicieron cosas maravillosas por el Señor. ¿Ya? Pero también cometieron errores. Y más que errores, pecados. Y Dios los perdonó, porque Dios es fiel. Él es el único que puede perdonar pecados. Cristo. Y a Él debemos confesarle nuestros pecados cuando los cometemos a Él. Como por ejemplo adulterio, fornicación, robar, transgredir, no guardar el día sábado, el verdadero día del Señor. Si yo no lo hago y no lo sabía, pido perdón a Jesús, porque esos pecados son a Jesús. Cuando son pecados nuestros malos entendidos como seres humanos, necesitamos también el perdón. Pero no tiene que ver nada el perdón por nuestros pecados, que nos pueden llevar a la perdición, que esos pecados de enojo, de rabia, de ira, etc. Solamente Jesús, 1 Juan 1:9, es nuestro mediador. María no es mediadora, María está descansando. ¿Qué ocurre con aquel que no confiesa sus pecados? Porque hay personas que dicen, no, yo no necesito pastor ni necesito ir a la iglesia. No necesito nada. Solamente necesito a Jesús. ¿Ya? Pero hay personas que no confiesan sus pecados. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ocurre con aquel que no confiesa sus pecados a Jesús? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. ¿Qué tenemos que hacer? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta del pecado, de la desobediencia, alcanzará misericordia de parte de Dios. Eso es interesante, amigos. Esto es fundamental. No prospera aquel que no confiesa sus pecados a Dios, no a los hombres. Nosotros con Cristo tenemos libertad. No necesito mediadores para entrar al reino de los cielos ni para que Dios me escuche. Por eso nosotros como cristianos no necesitamos seres humanos. ¿Qué hace Dios cuando confesamos nuestros pecados? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a complacerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar, dice Miqueas 7:19. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus pecados o tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Interesante, Miqueas, interesante 1 Juan 1:9, Miqueas 7:18-19, Isaías 43:25. El que hace Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y perdona y limpia nuestros pecados en la profundidad del mar. Qué interesante. Nadie conoce el fondo del mar. Hay lugares que nunca el ser humano, ni maquinaria, ni submarino podrá llegar. Así es Dios con nuestras faltas, con nuestros pecados que hacemos a Dios. Según 1 Juan 1:9 nos perdona, Miqueas 7:18-19 nos limpia, e Isaías 43:25 lo echa al profundo, al fondo del mar.
¿Qué espera Dios entonces de nosotros hoy día? ¿Qué espera Dios para que vayamos al cielo? Para que en nosotros se produzca fe, arrepentimiento y confesión. Isaías 57, 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Deje el impío su camino, vuélvase al Señor, y Dios tendrá misericordia, y Dios le perdonará. ¿Qué espera Dios de nosotros? Primeramente, que dejemos lo malo. En el cielo no va a entrar el adulterio, la fornicación, ir al estadio, bailar, tomar, no. Todas esas cosas, no. Entonces el hombre, el ser humano, tiene que dejar el mal que a Dios no le agrada. No, y nos convirtamos y volvamos a Dios, pues es rico en perdonar. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso viene por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y por medio también de la confesión. Solamente a Dios. No podemos confesarnos a los hombres. Ojo, la Biblia no acepta, no permite que un pecador perdone a otro pecador. Hay un solo mediador, Cristo Jesús. Bien, amigos, veamos la recapitulación. La fe agrada a Dios, por supuesto. Ella es el medio por el cual somos justificados. Fe en Dios. La fe es un don de Dios y el Espíritu Santo da una medida de fe a cada uno. La fe en Cristo nos ayuda a vencer. La fe viene mientras oímos la palabra de Dios, es decir, a estudiarla, como lo estamos diciendo ahora. Y le invitamos para que sigan haciendo esto. Jesús vino a llamar al pecador al arrepentimiento. Mucha gente dice, ¿de qué tengo que perdonar pecados si yo no me he portado mal? Pero el pecado es toda transgresión de los 10 mandamientos. Quien nos confiesa los pecados jamás, quien no confiesa los pecados jamás, prosperará. Pero cuando los confesamos, Dios echa en lo profundo del mar, pues es grandioso en perdonar. Es lo que hace nuestro amante Dios. Qué interesante la lección de hoy. Qué interesante es que, como dicen por ahí, no todo lo que brille es oro. Hay muchas personas que pensamos que son buen cristianitos, que tienen fe, pero en los momentos de los apremiados del mundo, la persona llora y muchas veces reniega. Por eso es importante fe, y la fe se desarrolla. Es importante el arrepentimiento y la confesión. Bueno, para ir terminando el día de hoy, los compromisos son importantes. Si tú no tomas decisiones, esto será un vil metal, como dice la misma Biblia. Metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo fuimos puro, como dice un buen dicho, bla, 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 y no hay cosas. No hay cosas concretas. Hay que comprometernos para ser salvos e ir al cielo. Amigo, ¿quieres experimentar la paz que viene del arrepentimiento y la confesión? ¿Has hecho cosas que no están bien? ¿Crees que es importante, querido amigo, la confesión y el arrepentimiento? Es importante pedir perdón, confesarnos y ponernos a cuentas con Dios. ¿Crees que Dios puede perdonar todos tus pecados, amigo? Cree, Dios puede perdonar. Está en la invitación. Jesús se echará al fondo del mar, los limpiará. Nuestros pecados, cualquiera sea, adulterio, fornicación, transgresión, inmundicia, agresión física, verbal, lo que sea. Pero tenemos que creer que Dios puede perdonar, no los seres humanos,
no una reliquia, una tradición, un monito de yeso, no. Esas cosas no sirven para nada. Los hombres no estamos aptos para perdonar. El único que perdona es Jesús de Nazaret. Bien, amigo, acepta la invitación de Jesús para dejar el mal y volverte a Él. Si estás comenzando, si estás siguiendo esto, yo no sé quién lo sigue, quién no lo sigue, pero espero que Dios haga la obra. Yo solamente soy un medio para llevar este material a través de las redes sociales y muchas personas puedan conocer. Y si no, si alguno vio esto y pasó de largo, cuando Cristo venga, no va a tener excusa. No, señores, que yo iba rápido, iba al trabajo o iba a jugar a la pelota. Bueno, el Señor le va a decir, chao, nunca os conocí. Por eso, amigo, acepta a Jesús, que tu fe crezca, arrepiéntete, busca al Señor, confiesa tus maldades, confiesa tu vida y busca a Jesús a través de la iglesia adventista y podrás pasar por este rito maravilloso como es el bautismo, que hace un proceso muy, muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Así que eso es importante, escuchando la voz de Dios, y de esta manera este estudio bíblico ilustrado nos puede ayudar mucho, mucho, mucho para nuestra redención, para nuestra salvación. Así que, amigos, dejamos en buenas manos. Espero que les ayudes, que Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra el día de hoy a través de este material de estudio ilustrado, escuchando la voz de Dios. Esperamos que ustedes abran sus oídos para escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Nos vemos la próxima en el próximo video.